La lechuza que se paraba afuera de mi casa no era normal. En el pueblo donde vivía antes, las noches eran tranquilas. No había mucho ruido después de cierta hora, y la mayoría de la gente se metía temprano. Era común escuchar algún perro a lo lejos o el viento pasando entre los árboles, pero fuera de eso, nada. Por eso mismo, cuando algo se salía de lo normal, se notaba. La primera vez que la vi fue sin buscarla. Salí al patio en la noche, ya tarde, solo a tomar aire. La casa tenía un pequeño espacio abierto al frente, con una reja baja y un poste de luz que apenas alumbraba una parte de la calle. Ahí estaba, sobre el poste, una lechuza. No era raro ver aves por la zona, pero esa no se comportaba como las demás. Estaba completamente quieta. No giraba la cabeza como suelen hacerlo, no reaccionaba a los sonidos. Solo estaba ahí, mirando hacia la casa. No hacia la calle, no hacia el cielo, hacia la casa. Me quedé unos segundos observándola. Pensé que en cualquier momento saldría volando, como normalmente pasa cuando te detectan. Pero no lo hizo. Ni siquiera se movió. Sentí esa incomodidad leve, como cuando algo no encaja pero no sabes exactamente por qué. Aún así, no le di demasiada importancia. Era un animal, nada más. Regresé adentro. Esa noche no pasó nada más. Pero al día siguiente, cuando salí nuevamente a esa misma hora, estaba otra vez, en el mismo lugar, misma postura, mismo silencio. No parecía coincidencia. Me acerqué un poco más, lo suficiente para verla mejor. Sus ojos reflejaban apenas la luz, pero no brillaban como los de otros animales. Eran opacos, fijos. No apartaba la mirada. No reaccionaba a nada. Hice un pequeño ruido con el pie, esperando que volara. No lo hizo. Ni siquiera giró la cabeza. Fue ahí cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Porque no se comportaba como un animal normal. Y lo más raro de todo, era que no parecía tener miedo. Como si no le importara que yo estuviera ahí. Como si supiera que no me iba a acercar más. Esa fue la segunda noche. Y a partir de ahí, empezó a volverse costumbre. Con el paso de los días dejó de parecer algo aislado. Ya no era solo verla en el poste de luz, empezó a aparecer en otros lugares, siempre cerca de la casa. Una noche la encontré en la barda, justo frente a una de las ventanas. No estaba haciendo ruido, no movía las alas, no giraba la cabeza como lo hacen normalmente. Solo estaba ahí, mirando hacia adentro. La distancia ya no era la misma, y eso fue lo que empezó a incomodarme más. Antes estaba lejos, ahora estaba lo suficientemente cerca como para sentir que no solo observaba la casa, sino a mí. Intenté ignorarla. Me repetía que era un animal que no tenía sentido pensar otra cosa, pero cada vez que la veía, había algo que no encajaba. No cambiaba de lugar de forma normal, no la veía llegar ni irse. Simplemente aparecía, y cuando estaba, se quedaba demasiado tiempo, no minutos, horas, sin moverse, sin hacer nada más que mirar. Una noche subí al techo porque escuché algo leve, como si algo hubiera caído. Pensé que podría ser cualquier cosa. Cuando asomé la cabeza, ahí estaba otra vez, en el borde del techo, a unos pasos de donde yo estaba. No se movió cuando salí. No intentó alejarse, solo giró ligeramente la cabeza y se quedó viéndome directo. Fue la primera vez que sentí algo más fuerte que incomodidad. No era miedo exactamente, pero sí una sensación de que algo no estaba bien, como si no debiera estar ahí. Bajé sin hacer ruido. Esa misma noche comenté lo que estaba pasando. No lo dije con miedo, solo como algo raro, esperando que alguien me dijera que era normal, pero no fue así. Una persona mayor, sin mirarme directamente, solo dijo algo corto, como si no quisiera entrar en detalles. «No la mires tanto, no es un animal». Nadie preguntó más, nadie explicó nada, y eso fue lo que más me dejó pensando, porque no sonaba como una creencia, sonaba como algo que ya sabían. A partir de ese momento dejé de acercarme.
Si la veía, solo la ignoraba. Trataba de no mirarla directamente, pero aún así, sentía cuando estaba cerca. No hacía ruido, no se movía, pero de alguna forma, se notaba, como si su presencia cambiara el ambiente, como si el silencio se volviera distinto, y lo peor era que cada vez estaba más cerca. Con el tiempo me fui acostumbrando a su presencia, o al menos eso creía. Ya no salía tanto en la noche y cuando lo hacía evitaba mirar hacia donde sabía que podía estar. No porque me diera miedo directo, sino porque esa sensación de incomodidad seguía ahí constante. Aún así, no dejaba de pensar en lo que me habían dicho, en que no era un animal. Trataba de ignorarlo, de no darle más vueltas, pero cada vez que la veía, esa idea regresaba. Y de repente, un día, dejó de aparecer. No hubo aviso, no hubo un cambio gradual. Simplemente una noche salí y no estaba. Pensé que por fin se había ido, que todo había sido coincidencia, o que simplemente ya había encontrado otro lugar. Pasaron 2 noches, 3, y nada. Ya no estaba en el poste, ni en la barda, ni en el techo. La casa volvió a sentirse normal, o eso parecía, porque fue justo entonces cuando empezaron los sonidos. La primera vez fue leve, un ruido en el techo como si algo hubiera caído o se hubiera movido. No le di importancia, pensé que podía ser cualquier cosa, una rama, algún animal pequeño, pero al día siguiente volvió a pasar. Y luego otra vez, siempre en la noche, siempre después de cierta hora. Ya no era solo un golpe, eran pasos, lentos, irregulares, como si algo caminara sobre el techo, pero sin el peso suficiente para hacer un ruido fuerte. No eran pasos normales, no tenían ritmo claro. A veces se escuchaban en un lado, y luego en otro, como si se moviera sin seguir un recorrido lógico. Después empezaron los rasguños, suaves al inicio, arrastrados, como si algo pasara lentamente sobre la superficie, sin prisa. No eran golpes, no eran intentos de romper algo. Era más como recorrer. Nadie salía a ver, nadie preguntaba qué era. Era como si todos ya supieran. Yo me quedaba en silencio escuchando desde mi cuarto, sin moverme, sin hacer ruido, porque en el fondo entendía algo que no necesitaba explicación. Ya no estaba afuera, ya no estaba en el poste, ni en la barda, ni en la ventana. Desde que dejó de aparecer, empezamos a escucharla arriba, y nunca salimos, porque sabíamos que era ella. Pero no fue lo único que pasó en ese lugar. Después de varios días escuchando esos ruidos en el techo, empecé a notar otra cosa. Al principio fue algo pequeño, algo que fácilmente habría ignorado en otro momento. Una marca en la pared exterior de la casa cerca de la entrada. No era profunda, no era grande, solo una línea irregular, como si alguien hubiera arrastrado algo sobre la superficie. Pensé que podía ser desgaste, o que alguien había pasado rozando sin darme cuenta, pero al día siguiente apareció otra. No en el mismo lugar, pero sí cerca, y luego otra más. No eran exactamente iguales, pero tenían algo en común. No parecían hechas con herramientas. No eran cortes limpios ni golpes. Eran más bien trazos torcidos, como si algo las hubiera marcado con presión irregular, sin seguir una forma clara. Empecé a fijarme más. Revisaba la puerta antes de dormir, el suelo del patio, las paredes, y siempre encontraba algo nuevo. No todas las noches, pero sí lo suficiente para notar que no era coincidencia. Lo raro era que solo aparecían de madrugada. Durante el día no cambiaban. No había forma de ver cuándo se hacían, pero ahí estaban, como si alguien llegara mientras todos dormían, y se fuera antes de que amaneciera. Los ruidos en el techo no desaparecieron, seguían. A veces más leves, a veces más claros, pero siempre presentes. Y cada vez que los escuchaba, pensaba en las marcas, como si estuvieran relacionadas, como si no fuera solo estar arriba, sino también dejar algo abajo. Una noche decidí comentarlo, no como queja, más bien como duda. Le enseñé una de las marcas a una persona mayor del pueblo.
No dijo nada al inicio. Solo la observó unos segundos, sin acercarse demasiado. Después levantó la mirada y me preguntó desde cuándo habían empezado. Le dije la verdad, desde que dejó de aparecer afuera. No pareció sorprendido, solo asintió despacio, y dijo algo que no sonó como una opinión. Eso no aparece solo. Alguien lo está dejando. No pregunté quién, no pregunté por qué, porque en ese momento ya tenía una idea. Y aunque no quería aceptarlo, todo empezaba a encajar. La lechuza, los sonidos en el techo, las marcas en la casa, todo era parte de lo mismo. Y lo peor no era que estuviera pasando, era que seguía pasando. Esa noche fue distinta desde el inicio. No por algo evidente, sino por esa sensación que ya conocía. Ese silencio pesado que aparecía antes de que pasara algo. No había viento, no había perros, no se escuchaba nada en la calle. Solo ese vacío que se siente cuando algo está fuera de lugar. Intenté dormir, pero no pude. Me quedé despierto, acostado, esperando sin saber exactamente qué. Fue entonces cuando lo escuché. No en el techo. Esta vez venía de afuera. Del patio, un sonido leve, pero claro, como si algo se moviera sobre la tierra. No eran pasos rápidos, ni torpes. Era algo lento, constante, como si alguien estuviera haciendo algo con cuidado. Me levanté sin hacer ruido. No encendí la luz. Caminé despacio hasta la ventana que daba hacia el patio, tratando de no hacer ningún tipo de sonido. Me asomé lo suficiente como para ver sin exponerme, y ahí estaba. No en el techo, no en la calle, dentro del patio. Una figura. Era una mujer. Su cuerpo estaba encorvado, inclinado hacia adelante de una forma que no parecía cómoda ni natural. No se movía como alguien normal. Sus brazos colgaban, pero uno de ellos estaba más cerca del suelo, como si estuviera tocando algo. No levantó la cabeza, no miró hacia la casa. Estaba concentrada en el suelo, haciendo algo. No alcancé a ver exactamente qué, pero el movimiento era claro, lento, repetitivo, como si estuviera marcando. No me moví, no hice ruido. Me quedé completamente quieto, observando desde la oscuridad. No quería que supiera que la estaba viendo. No quería llamar su atención. Después de unos segundos, se detuvo. Se quedó completamente inmóvil. Y en ese momento sentí algo. No fue un sonido. No fue un movimiento. Fue la sensación de que ya no estaba concentrada en el suelo, sino en la casa. No levantó la cabeza, pero supe que sabía que yo estaba ahí. Me alejé de la ventana sin hacer ruido y regresé a mi cuarto. No volví a salir. No quise volver a verla. A la mañana siguiente salí al patio. Todo estaba en silencio, como siempre. Pero ahí, justo frente a la entrada de la casa, estaba una marca nueva, más clara que las anteriores, más definida. No era un rasguño cualquiera. Tenía forma. No sabría decir de qué, pero no era aleatoria. Era intencional. Ese mismo día alguien del pueblo la vio. No dijo mucho, solo la miró unos segundos, y luego dijo algo que no se me olvidó. Cuando deja la marca ahí, ya te encontró. No pregunté qué significaba. No quise saber más, porque en el fondo, ya lo entendía. Nunca supimos qué quería. Nunca supimos por qué empezó, pero desde ese día, la casa dejó de sentirse igual. El silencio ya no era tranquilo, la noche ya no era normal, y aunque con el tiempo los ruidos dejaron de escucharse, la sensación nunca se fue, como si algo hubiera cambiado, como si algo se hubiera quedado. Y desde entonces entendí algo que no necesitó explicación. Hay cosas que te observan por días, antes de decidir acercarse, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde para no haberlas visto.